Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Estamos en el segundo domingo de Pascua, también llamado Domingo de la Misericordia. Y el Evangelio que hoy la Iglesia nos propone sigue en la línea de compartir con nosotros las apariciones de Jesús, las experiencias de que Jesús vivía, que tuvieron los primeros discípulos. En este caso es el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 19 a 31. Se nos van a contar dos apariciones en este caso. Juan 20, 19, 31. Fíjense que el tiempo pascual es mucho más importante que el tiempo de Cuaresma. Pero apenas lo celebramos, ¿no? Y no lo tenemos casi en cuenta. La Cuaresma sí, y hay un dicho, ¿no? Es más larga o más largo que la Cuaresma. Y bueno, porque tiene ciertos signos de la abstinencia, en fin, en la liturgia hay algunos cambios también. Pero en cambio pareciera que la Pascua no es un tiempo, sino que es un día, ¿no? Nos felicitamos el día de Pascua, el día de la resurrección, ese domingo, y después se acabó. El tiempo pascual no existe, ¿no? Comemos los huevitos de chocolate, la rosquita de Pascua y seguimos nuestra vida ordinaria. Sin embargo, cuando uno intenta profundizar y sumergirse un poco en las narraciones evangélicas que nos cuentan las experiencias que los primeros discípulos tuvieron a partir de la resurrección, uno descubre que los discípulos tuvieron que hacer un largo proceso y pasar por diferentes y duros estados de ánimo, de encuentros, de desencuentros, de creerse o no creerse entre ellos, hasta que definitivamente se instalara en su corazón la convicción de que Jesús había resucitado. Fíjense, a todos, no solamente a Tomás, que tiene la fama del incrédulo, a todos Jesús necesitó darles pruebas, señales, explicaciones para lograr convencerlos de que estaba vivo y que era Él. Además, como hoy podemos leer en la primera de las apariciones, sopla sobre ellos su espíritu. Jesús les ofrece, les entrega su espíritu para que reciban una energía, una vida nueva, una comprensión nueva que con las simples capacidades humanas nunca hubieran logrado. Fue mucho más compleja y difícil la resurrección de la comunidad que la resurrección de Jesús. Y nosotros hoy podríamos afirmar que para nosotros la resurrección de esa comunidad que estaba totalmente muerta, desintegrada, desesperada, después de la muerte del Maestro, su resurrección, su recomposición, es la mejor prueba de que Jesús resucitó. Bueno, una de las pruebas que Jesús les ofreció para tratar de convencerlos fue mostrarles sus llagas, sus manos, su costado. Con ello les quería dejar claro que era Él mismo, que Él, el resucitado, es el crucificado. Desde luego que no era exactamente el mismo, porque la resurrección no es una vuelta atrás a la vida humana, biológica, que tenía antes de su muerte. La resurrección es un salto adelante, a una dimensión para nosotros inimaginable. Lo cierto es que Jesús portaba y mostraba sin reparo sus llagas. Nunca se les apareció transfigurado ni resplandeciente, como el Cristo de la Misericordia, vieron que hoy recordamos en la liturgia con sus rayos. No, por si fuera poco, en varias apariciones Jesús se dedicó a explicar que era necesario atravesar la pasión y padecer en cruz para llegar a la resurrección, que había que pasar por la muerte para llegar a la vida. En ese sentido, uno puede decir que este Cristo triunfante nunca renunció a la condición humana, que siempre nos exige asumir
límites, dolor, fracaso, sufrimiento y finalmente la muerte. Pero para mí, lo más curioso, lo que me resulta más curioso del Evangelio, es que Jesús en las dos apariciones que recordamos muestre sus heridas como prueba de resurrección. Y finalmente diga, felices los que crean sin haber visto, o sin haberme visto, o sin haber tocado las heridas. Fíjense, en el mundo que vivimos, plagado de violencia, de injusticia, un mundo amenazado de muerte de tantas maneras, en un mundo con infinitas llagas, yo me atrevo a decir que tendríamos que invertir este dicho de Jesús y decirlo así: felices los que viendo y tocando las llagas del mundo, las llagas de la humanidad, siguen creyendo en el triunfo de la vida y en la fuerza de la resurrección. Felices los que viendo y tocando las llagas del mundo, de la humanidad, siguen creyendo en el triunfo de la vida y en la fuerza de la resurrección. Leonardo Boff en estos días compartía algunas reflexiones y nos hacía esta pregunta: ¿cómo vivir la Pascua en medio de tantas crisis? Bueno, lo cierto es también que resultaría muy difícil creer en el resucitado y el triunfo de la vida si el anuncio viniera de alguien que nunca hubiera tocado las llagas de este mundo, que, no sé, habiendo sido tocado por alguna varita mágica, nunca hubiera experimentado el sufrimiento, o que con un espiritualismo ingenuo y desencarnado cantara aleluyas, ¿no?, con los ojos en blanco, sin haber mirado de frente y asumido esta dimensión dura de la existencia. Por ello, yo solo creo el anuncio de la resurrección y me confirmo en el triunfo de la vida cuando ese anuncio viene de alguien que asumió el propio dolor y experimentó de una u otra manera el dolor del mundo. Cuando alguien en su propio lecho de muerte o junto al féretro de un ser querido dice: creo en la vida eterna. Los cristianos tenemos la misión de ser testigos del triunfo de la vida. Y no está mal hacerlo cantando aleluyas y rezando el credo en algún templo. Pero seremos creíbles si tomará en serio o al menos cuestionará nuestro testimonio, y somos capaces de hacerlo desde las periferias existenciales, desde una opción por los más pobres, lúcidamente asumida, acariciando las llagas de los enfermos, de los ancianos, de los niños abandonados, de los adictos y de los excluidos por la razón que sea. Y nuestro grito: Cristo vive, la muerte ha sido vencida, si es un grito que nace de la fe, de la misericordia frente a la miseria humana y sobre todo de habernos encontrado con el resucitado, es un grito que también comunicará paz y alegría, y no violencia ni resentimiento. Mis amigos, mis hermanas, mis hermanos, que el Señor sople sobre nosotros su espíritu, para que con los pies en la tierra, con el corazón lleno de misericordia y de compasión frente al misterio del mal y del dolor, nos transformemos en testigos creíbles del triunfo de la vida. Nos sigamos solidarizando con los que sufren y mitiguemos el sufrimiento de los que siguen experimentando hoy la pasión. Y por último, que en este mundo violento, que provoca más violencia, trabajemos por romper esa espiral de violencia que lleva finalmente a la destrucción de todos. Nuevamente, mis amigos, mis amigas, de todo corazón les deseo la paz y la alegría del resucitado. Y sigamos viviendo y celebrando este desafiante tiempo pascual.